Muchas gracias. Es que tenemos historia. Ah, Esta semana nos encontramos en el Foro Educativo Nacional. sí. Y ahí hablaremos sobre eso. Listo, maestro. Voy a tratar de hablar sin micrófono, no sé si sea posible, porque el micrófono tiene un eco que es un poquito cansón, ¿cierto? Aunque mi voz puede serlo también, pero bueno, vamos a ensayar a ver. ¿Ah? A ver, me voy a mover sin esto, a ver. Bueno, para los quienes no me conocen, yo soy Lola Sendales González, y ya por las canas ustedes sabrán por dónde, los recorridos que hemos tenido, ¿no? Pero entonces quería decirles que para mí es muy grato estar con ustedes, porque yo trabajé años el tema de la alfabetización. Y en ese tema nos encontramos obviamente con la lectura y la escritura y el libro, ¿verdad? Y ahí hubo un vínculo con las bibliotecas, porque se decía, bueno, la biblioteca tiene que ver con los libros, ¿verdad? No enseña a leer y escribir, pero sí tiene la materialidad del libro. Y recuerdo que en un trabajo que hicimos con el CERLAL, donde dice alfabetizar es posible también desde la biblioteca, entonces lo que decíamos, su papel no es la enseñanza, el papel es la motivación, que la gente tenga la materialidad del libro, la pueda, así no sepa leer y escribir, no importa, tenga la materialidad del libro, lo pueda abrir, lo pueda hojear, ahí habla de salud, bueno, ahí habla de recetas de cocina, que sepa que ahí hay un saber, pero que lo tenga, que lo sienta. Sentir el libro es muy importante, sentirlo, amarlo, quererlo, desearlo, ¿no? Desear el libro, desear. Y lo que nosotros veíamos era que la biblioteca era un buen espacio de motivación para aprender a leer y escribir, ¿no? Que otra cosa que es absolutamente fascinante y es motivadora es la lectura en voz alta. Entonces, en un trabajo que hicimos con el CERLAL, es un libro que ustedes lo pueden encontrar, lo pueden leer, ahí hay una serie de ejercicios y de cosas, para quien lo quiera, ustedes lo pueden encontrar. E hicimos un taller en Lima, como es una institución de América Latina, y recuerdo que allá... Sí. Perdona que le interrumpa, pero a mí me encantaría llevar su voz a San Vicente del Dragón grabándola y así se me pierde la voz sin el micrófono. A ver, entonces... No te preocupes que estamos grabando y va a quedar en YouTube. bueno. No, esperemos a ver. Háganlo usted ahí. Entonces, veíamos que la biblioteca allá, habiendo escrito el libro y habiéndolo trabajado allá con los bibliotecarios de Lima, veíamos que la alfabetización, en ese momento ellos estaban en un plan de alfabetización, la biblioteca cumplía un papel muy importante en términos de motivación, ¿verdad? Tenía que haber una relación directa entre el plan de alfabetización y las bibliotecas, así no fueran a enseñar, pero cómo se constituían en un espacio de admiración del libro, de sentimiento frente al libro. Bueno, esa fue una experiencia que tuve y por eso la cercanía en donde he estado siempre. Entonces, primero mi admiración, porque yo sé que el campo de las bibliotecas populares y comunitarias es un campo muy heterogéneo, ¿verdad? Aquí hay todos los orígenes posibles, todas las relaciones posibles con personas, líderes, lideresas, organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, iglesias, politiqueros, muchas veces que quieren manejar estas cosas. Hay de todo, hay de todo. Entonces es un espacio heterogéneo, desde un extremo hasta el otro, ¿verdad? Porque hay gente que las quiere manejar, obviamente, ¿verdad? Esto congrega gente y hay intereses detrás de ese tipo de cosas. Bueno, entonces eso es un espacio heterogéneo. Como les decía, todas las relaciones posibles. Aquí hay gente, nosotros estamos aquí a nombre de quien no puede estar. Tenemos una responsabilidad, porque mucha gente muy valiosa debería estar aquí, sin embargo no está. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Tenemos el privilegio de estar aquí, pero para llevar lo que aquí recibimos a otros que por alguna razón no pudieron estar. Lo otro es que eso es un espacio, porque yo conozco bibliotecas del Estado, también de las otras, es un espacio que se construye desde la precariedad, ¿no? Han sido espacios construidos con las uñas, mantenidos con las uñas. Yo recuerdo que me encontré dos muchachos
estaban trabajando en otro tipo de cosas. Y me decían, es que este es nuestro trabajo para ganarlo del pan de cada día, para el sustento es ese trabajo. Pero el espacio de realización personal y de sentido de vida era la biblioteca, ¿verdad? Entonces trabajaban para mantenerse en otra cosa, pero la biblioteca es lo que da sentido a la vida, ¿no? Y por eso se lucha y por eso todo, ¿verdad? Eso. Así no tengamos ni un centavo. ¿No se escucha? A ver si pudiéramos evitar un poquito el sonido que ¿se siente mejor? Sí, bueno. Hace 2 semanas yo fui varias veces a la biblioteca de la cárcel distrital. Y hace días llegaron a invitarme que van a abrir una biblioteca en un barrio muy apartado y muy precario de migrantes, bueno, todo lo que tenemos, ¿no? Que iban a abrir una biblioteca que me invitaban. Y me invitaba porque había un muchacho que estuvo en la cárcel y que debía más de 4. Y él iba a ser una de las personas claves en la biblioteca que se va a abrir. A mí me emocionó tanto porque pasar de la cárcel en unas condiciones y que él debía cosas a ser la persona más importante en esta biblioteca. Entonces, ¿cómo el libro transforma? El libro puede transformar la vida de alguien, ¿no? Este era un muchacho en la cárcel, que como les digo, debía más de una. Y sin embargo, hoy es el alma de una biblioteca. Y me invitaba, yo me sentía así súper conmovida, ¿no? De ver ese tipo de transformación de una persona, seguramente de muchas también, ¿no? Entonces, saludar eso. Y para mí, por las bibliotecas que conozco, algunas con las cuales he tenido más vínculos, para mí la biblioteca es como esa pequeña llama, así sea como una cerilla, una vela, ¿cómo se llama? Un fuego, un pequeño fuego, ¿no? Un pequeño fuego que alguien, con la colaboración de alguienes, se prende. Y ese pequeño fuego da luz y da calor. Da la luz del conocimiento a través de los libros, pero da calor en términos de solidaridad y de encuentro. Ustedes saben que la biblioteca es un lugar de encuentro fundamentalmente, ¿no? Allí van los niños a hacer las tareas, allí van los viejos a que quieren leer el periódico, allí van las señoras a echar chismes. Vamos a echar chismes, empezando por ahí. Nos encanta encontrarnos a echar chismes. Entonces, es el encuentro, es ese foco, pero es también un espacio de la cultura, y la cultura es la vida, sencillamente, la cultura es la vida. Es todo lo que la humanidad ha logrado hasta el momento para ser lo que es. Y ese espacio de la cultura nos entrega la letra, nos entrega el libro, ¿verdad? El libro es el acumulado de una trayectoria de la humanidad que ha llegado a la palabra y ha llegado al libro. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Federico García Lorca cuando lo invitaron a que inaugurara la biblioteca de su pueblo? Él decía que era como la primera biblioteca que habían fundado allá. Y él habla, obviamente, es un poeta y habla maravillas del libro, pero dice en un momento dado, dice, si a mí, es decir, si yo estuviera en la inmunda, en lo peor, en la cárcel, en la calle, vuelto nada, yo solo pediría 2 cosas. Ni siquiera pediría un pan, pediría medio pan y un libro, ¿verdad? Porque el hambre física yo la puedo saciar, pero el hambre espiritual no. Y eso es lo que, digamos, lo que quiebra a la persona, es el hambre espiritual, ¿no? Y el hambre espiritual se sacia con los libros. Y él decía, yo tengo muchos libros y los entrego porque quiero que otros también se alimenten de lo que alimenta mi espíritu, ¿no? Entonces, ya había en plena pandemia, una amiga, ya tenía sus años, creo que un poquito, más o menos en ese momento tendría los que yo tengo, un montón. Que aquí yo soy la más joven, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver. Entonces, ella ya tenía una hija, estaba en Estados Unidos, la llevaron a un hogar.
ella había tenido una librería en Bogotá. Y entonces mantenía siempre una pequeña biblioteca. Y ella siempre tenía libros para leer. Nosotros le llevamos la revista Semana cuando era la revista Semana. No la llevamos, ahora no la llevaría yo. Pero cuando era la revista Semana. Y ella digámoslo, estaba ya muy enferma, pero ¿cómo te digo? Lo que la sostenía era la lectura. Y me cuenta la hija, yo no estaba en este momento muy vinculada a ella, pero me cuenta la hija que la llamó y le dijo, yo creo que es momento de irme porque ya no puedo leer. Lo que la sostenía era la lectura. Y ella murió a muy poquito tiempo. Y la hija organizó algo para que dijéramos algo sobre ella, nos relacionáramos, algunos que la habíamos conocido. Y yo recuerdo que le dije, mira, lo que yo le decía a ella, a través de este medio, sobre todo a quienes la habíamos conocido, espero que estés disfrutando de la biblioteca del paraíso de Borges, porque Borges decía que se imaginaba que el paraíso era una gran biblioteca, ¿no? Es decir, ¿y qué es el paraíso? Es lo máximo, ¿verdad? Para uno el paraíso se imagina como lo máximo de felicidad, y para Borges eso era el paraíso, una gran biblioteca. Entonces yo decía, espero que estés disfrutando del paraíso de Borges. Por otra parte, hay un encuentro nuestro en lo oral y en lo escrito a través de la palabra, la magia de la palabra. La palabra es vida, la palabra es realidad, ¿no? La palabra es realidad. Por eso Freire decía, hay que buscar las palabras generadoras, es decir, aquellas palabras que tienen sentido, generan nexos, generan nexos, compromisos y son retadores. Es decir, si yo, por ejemplo, hubiese ido a alfabetizar en términos de la pandemia, ¿cuál sería una palabra eminentemente, ¿qué te diría? Inspiradora del debate, de la crítica y demás? ¿Qué palabra yo hubiera podido utilizar cuando la pandemia para alfabetizar? ¿Tú qué palabra hubieses utilizado en la pandemia? Solidaridad. Solidaridad. Es decir, una palabra que tenga sentido, implique retos y lleve compromisos. Eso decía Freire. Libertad. Pero yo hubiera utilizado la palabra vacuna. ¿Verdad? Claro. Porque a él le removía todo. Además me hubiera permitido entrar a todo el desastre que tenemos con el tema de la salud. Bueno, entonces, es un espacio de la cultura, es un espacio donde encontramos todo el acopio del trasegar de la humanidad en términos del encuentro de la palabra y el encuentro del libro, de la escritura. Creo que en esa parte somos motivo, la palabra resistencia y la palabra esperanza están unidas a la biblioteca. Y la resistencia frente a qué? A un mundo neoliberal, globalizado, que está manejado por criterios del mercado. Óiganme, el mercado es el que regula el orden social, el mercado, ¿ve? La ganancia, el individualismo. Y nosotros estamos justamente luchando frente a eso, ¿verdad? Decimos, no tenemos ni plata, pero aquí estamos, ¿verdad? Ni plata, ni un centavo, pues aquí está. Aquí está. Pero aquí estamos y estaremos siempre, ¿no? Entonces, ese mundo del mercado que nos trae, por una parte, nos niega el pasado. El pasado no existe. Además, hubo una ministra que quitó la historia. Óiganme, quitó la historia de la enseñanza. Bueno, entonces, el pasado no existe. El futuro tampoco, ¿verdad? ¿Quién va a pensar hoy en el futuro si a duras penas tiene que buscar el desayuno mañana? Y nos deja un presente terriblemente afectado. Sí, por ejemplo, después de la pandemia, por toda esta situación psicológica que ha venido quedando, de soledad, de incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿esto para dónde va?
en un caso o en otro, pero la incertidumbre, la insatisfacción, muchas veces la tristeza, el abandono, esa parte psicológica que antes no se veía tan claro, no era tan evidente, pero hoy la encontramos. Miren, nomás los adolescentes, qué vida están pasando, ¿no? ¿Cómo están viviendo? Los adultos, los niños. Entonces, nos encontramos hoy con una situación muy particular. Nos niegan el pasado. El pasado está en los libros. La biblioteca es un espacio de la memoria, fundamentalmente. Pero el mercado y esta lógica nos niegan el pasado y por eso nos niegan los libros y nos niegan la posibilidad de las bibliotecas. Y lo otro es, nos dejan sin futuro, porque ¿para qué futuro nos puede esperar, no? Al paso que vamos, con el horizonte de la inteligencia artificial, ¿a dónde va a ir esto? Bueno, en todo caso, no vamos a hacer hasta allí. Bueno. Lo otro es que el mercado nos da la información que ya no podemos ni abarcar. Ya no podemos manejar la información que nos está llegando. Es tan abrumadora que es imposible de digerir ningún tema. Todo está abrumado por la información, con una confusión, que a veces se piensa que tener información es tener conocimiento. Entonces, ¿qué? Porque tiene información, tiene conocimiento, no, esas son dos cosas distintas. Bueno, y lo otro es que nos deja también, la tecnología en el espacio privado y en el espacio público. El abrumadora presencia de la tecnología, que llegó para quedarse. Solo que nosotros, si somos críticos, la admitimos como una ayuda, no como un fin. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida los avances de la tecnología potencian las bibliotecas populares y comunitarias? ¿Cómo podemos valernos de la tecnología justamente para fortalecer nuestro trabajo? La tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio. Cuando se convierte en un fin, nos perdimos nosotros, pero nos puede reemplazar cualquiera. A nosotros como educadores y a nosotros como bibliotecarios populares no nos reemplaza nadie, oigan, ni la mejor tecnología que nos llegue. Nosotros somos irreemplazables. Cuando somos excelentes bibliotecarios y excelentes educadores también. Bueno. Entonces, eso que nos deja el asunto de la tecnología, la uniformidad, tenemos que pensar todos iguales, el asunto de una situación tan difícil como la que estamos manejando, es nuestro espacio de resistencia, es dar lo contrario a lo que el mundo del mercado y el mundo globalizado nos da, ¿no? Es justamente lo contrario, ese espacio de importancia de lo local, de la importancia del territorio, de nuestra cultura, de nuestra historia pequeña, de la historia de nuestro barrio o de nuestra comarca. Eso, porque es allí donde está la historia propia, donde están las luchas, donde están los sinsabores, donde está el deseo de conocer y donde está la precariedad. Allí eso que nosotros tenemos. Hay este año se trabajó en el año de Orlando Falsborg, sociólogo importantísimo, y él, desde su tesis doctoral, que fue por allá a finales de los años 50, y todo lo que hizo en Boyacá, en Saucillos, en Chocontá, más lo que hizo en la historia doble de la costa, él en su tesis doctoral ya hablaba de las bases de una reforma agraria, porque oigan, el mal que vive nuestro país, la raíz está allá, no ha podido haber una reforma agraria. La reforma agraria no es un proceso revolucionario, es un proceso eminentemente liberal, pero ni siquiera eso se ha podido hacer. Y él, todo el trabajo que hizo sobre la tierra, tenía dos ideas fijas, que era la soberanía del territorio, encontrar ¿cómo te digo yo? La identidad, la soberanía de lo territorial. La importancia, y por eso la importancia de las bibliotecas. La importancia de la biblioteca es garantizar esa autonomía de lo local, del barrio, de la vereda, de la cuadra, trabajar allí, ¿verdad? Por esa identidad. Y lo otro era porque para él ese espacio, el espacio territorial, es el espacio de la cultura, de cultivar o trabajar lo que es
el poder local, el poder popular. El poder popular, ¿verdad? Ahí es donde se trabaja el poder popular. Porque es allí donde la biblioteca genera la pregunta, genera la duda, da el elemento de contraste frente a lo que nos dan por los medios de comunicación. Entonces la pregunta, la duda, la inquietud, porque nosotros, lo más importante que tenemos, no es ni siquiera dejar conocimiento, el amor al saber sí, el amor al saber, el deseo de saber más. Pero esa importancia, no quizá de la información, sino del gusto por el conocimiento. Lo que Freire llama la inquietud epistémica, la curiosidad epistémica, es decir, el deseo de conocer. Eso es lo que nosotros podemos dar, el deseo de conocer más. Bueno, entonces, dos cosas que tomamos de Orlando Falsborg, ¿verdad? La autonomía regional y local, trabajar por esa autonomía, porque es ahí donde está todo, ¿verdad? Y ese es el pequeño punto donde nosotros podemos trascender e iluminar el resto. Y el espacio para construir el poder popular. Y ya ustedes saben qué es eso. Y si no lo saben, lo averiguan, me hacen el favor. Bueno, entonces yo soy educadora y voy a referirme un poquito a lo que es educación, el carácter educativo de toda biblioteca popular o comunitaria. Ustedes no son maestros ni tienen por qué serlo, ¿verdad? Pero nuestro trabajo en la biblioteca cumple una función educativa, una función pedagógica. Entonces me voy a referir a eso. Cuando sea el tiempo me cortan porque yo tiendo a alargarme. ¿Cuánto? Ah. Bueno, ahí me cortan cuando sea. Las preguntas, ¿no? Ah, verdad. Ah, bueno. Entonces voy a hacer una cosa cortita y ustedes me preguntan después. ¿Qué es lo que hace que la educación sea popular o una biblioteca sea popular? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que da lo popular? Nosotros no trabajamos no somos populares porque trabajemos con pobres, ni con sectores pobres. Lo popular es aquello que se ubica en el ámbito de la transformación, en el espacio donde estemos. Yo puedo estar en la mejor universidad del país y estar hablando y trabajando por ese sentido de transformación. Eso es lo que hace que sea popular. Y una biblioteca que se llama comunitaria es popular en la medida en que se ubique en ese horizonte de transformación. Es decir, nuestros espacios de biblioteca son espacios para la transformación personal y social, o si no, no sirven. Mejor que cambien de oficio, ¿verdad? Pero y tiene valor por eso, porque nos inscribimos, y eso es lo que hace que sea popular. Nos inscribimos en ese horizonte de cambio y transformación. Nuestras bibliotecas tienen que ser espacios de cambio y transformación personal y comunitaria, ¿verdad? Porque lo contrario no tendría sentido. Lo otro es, ¿qué es lo que hace también que nuestro trabajo, decimos, sea eminentemente político? No hay neutralidad posible en una biblioteca como no lo hay neutralidad posible en un trabajo educativo ni en un trabajo social. Entonces, no somos neutrales. Qué pena. Si alguien les dice a ustedes que son neutrales, por fuerza de las circunstancias, nosotros sabemos ya al lado de quién están. ¿Ya? Bueno. Pero entonces, ¿por qué decimos que nuestro trabajo es eminentemente político? Y todo trabajo que se haga con la comunidad es político. ¿Por qué? Porque está por mantener el sistema, porque nos parece que está bien, ¿verdad? Trabajamos porque se mantengan esas relaciones de poder y que se mantenga la esclavitud y la deshumanización. Y si eso nos parece bien, pues trabajamos por eso, ¿verdad? Y eso es ser político, eso es ser político. Pero si nosotros vemos que es imposible sostener un mundo y una realidad como la que tenemos y queremos transformarla, también es político. Es decir, tan político el que quiere mantener la realidad como está, como los que queremos transformarla, ¿no? Tan político lo uno como lo otro, ¿verdad?
Entonces, en la educación hay una educación del sistema que quiere mantener las cosas como están, pues es una educación eminentemente política. Lo mismo que los queremos, que con la educación la realidad cambia. Entonces, nuestro trabajo es eminentemente político, no es neutral. Y lo otro es que es político también porque en las bibliotecas en las cuales estamos, hay bibliotecas públicas que pueden ser populares por la intención en la cual se inscribe. No todas, pero tal cual sí puede haber. ¿Verdad? Bueno, lo otro es que el espacio de la biblioteca es un espacio eminentemente ético y político. Es ético porque nosotros trabajamos con personas, ¿verdad? Con personas. Y nuestro espacio es un espacio donde debe respetar la diferencia, es demás, valorar la diferencia. Por ejemplo, este es un espacio, ¿verdad?, heterogéneo, y hay que mantener y fortalecer esa diversidad. Entonces, ético porque también en lo ético tiene que ver como la invitación al otro a construir algo diferente. Y la biblioteca es algo diferente a la escuela. Oigan, eso es importantísimo, porque la escuela mató la lectura. ¿Claro? La escuela mató la lectura. Una cosa es la escuela y otra cosa es la educación. Óigame, una cosa es la escuela y otra cosa es la educación. La escuela es todo lo de prima graduado, los mismos compañeros durante 12 años, el currículo, la disciplina. La educación es la dinámica social. Lo que educa es la dinámica social. Y nosotros no somos escuela, somos parte de esa dinámica social, ¿verdad? Y es allí donde tenemos que volver a reencantar la lectura. Porque como a nosotros nos enseñaron a leer y escribir para la escuela, cuando salimos de la escuela pues no volvimos a leer y escribir. Porque eso era aburridísimo. Es que ¿cuáles son las ideas principales? Busque los adverbios, los sujetos. ¿Quién iba a querer leer más? No. Cuando salía se liberaba de la lectura. Entonces, reencantar la lectura nos corresponde, volverla placer y gusto, y que si no le gustó el libro no lo lea, ¿sí? Lo abandone cuando no, la cosa no funciona. Bueno, es un espacio también entonces de reencantar lo que la escuela, perdón, no todas las escuelas, imagínate que yo trabajo a veces con maestros, ¿no? Pero es que yo les digo, los maestros somos el sector más conservador de la sociedad, ¿no? Como nos parece que trabajamos con verdades inamovibles. Entonces eso es una tragedia. Bueno. Entonces el asunto de la parte ética, la invitación a construir algo diferente. La biblioteca tiene que construir una relación muy diferente con la lectura, muy diferente con el libro, muy diferente con las relaciones que se establecen. Las relaciones de la escuela son eminentemente verticales y autoritarias. Y las bibliotecas nuestras no pueden ser eso. Justamente lo que cambia, y en términos políticos es muy valioso, es la diferencia en las relaciones que establecemos. Nosotros somos espacios de acogida, eso es lo más importante. En el cambio y en la transformación de una persona. Somos espacios de acogida, sin moralizar, ¿no? Y sin entrar a juicio. No, los acogemos como vengan, como estén. Y generamos allí un espacio de amistad. Amistad en lo simple, ¿no? En lo cercano, en un saludo. Sencillamente en el saludo, en la acogida. ¿Qué tal? ¿Cómo siguió la abuelita? Ay, no, que se... Bueno, el saludo, el asunto de poder conversar cara a cara, de mirar al otro, ¿verdad? De plantarse frente al otro y decir, mira, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Esa es la construcción que puede hacer la biblioteca y que puede reencantar la vida. No puede solo reencantar la lectura, sino reencantar la vida. En el fondo es reencantar la vida. Bueno, entonces, por otra parte, hay una cuestión y es que nuestros espacios de biblioteca tienen que ser espacios de emancipación, es decir, capaz que es la emancipación de identidad y de emancipación. Oigan, uno no aprende porque le enseñen, oigan, uno no aprende porque le enseñen. Si no hay motivación para aprender, no hay aprendizaje.
Entonces somos espacios de motivación, en unas relaciones distintas, en una relación con el libro, con las personas, con los proyectos sociales, una relación diferente, un cambio en las relaciones. En un espacio donde yo estuve, casi que por accidente. Entonces había habido un cambio de gobierno en ese país y la directora de educación de adultos quería ponerle a la educación de adultos, sí, quería ponerle educación popular. Y ahí había educadores populares. Entonces los educadores le dijeron a los que estaban ahí, los que quieran hacerse con el gobierno y trabajar por lo popular allá, bien. Pero nosotros no, buen número, nosotros no nos metemos al gobierno, porque nosotros seguiremos siendo posición crítica frente al ejercicio del poder. Eso es la postura nuestra. Somos una posición crítica, una conciencia crítica del ejercicio del poder. Ejérzalo quien lo ejerza. Venga de donde venga. Somos conciencia crítica del ejercicio del poder. Somos anuncio y somos denuncia. Somos denuncia de lo que está pasando, de los abusos que se dan en los espacios donde estamos, de los abusos también con las bibliotecas, ¿no? La educación es un derecho y nos lo quieren negar, ¿verdad? Nos lo quieren negar. Entonces denunciamos porque no hay espacios, porque no hay unos recursos que nos permitan sostener esto, ¿no? Bueno, entonces eso también es lo popular, y tiene que ser la biblioteca, espacios de anuncio y de denuncia, y denuncia del ejercicio del poder. Lo otro es que la biblioteca es un espacio de lectura crítica de la realidad, ¿verdad? Es el goce de la lectura, pero también de una posición crítica de la realidad. Espacios donde podemos plantearnos situaciones y poder formar en el espíritu crítico. Formar en el espíritu crítico no es solo leer autores críticos, sino que el problema que tenemos, cuando uno tiene un problema, oír las distintas versiones, oír las posiciones distintas, no para aplanar la realidad, sino sí para tener conciencia de la diferencia, ¿no? Para moverme en la diferencia y decir, bueno, la cosa puede ir por ahí. Formar en el espíritu crítico y ser críticos, tener lecturas críticas de la realidad. De pronto hay espacios donde nos podemos dar el lujo de hacer un análisis de la situación, por lo menos dejar las dudas que tenemos que dejar. Y lo otro es el asunto de la conciencia de derechos. La biblioteca debe ser conciencia de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y de la exigibilidad del derecho. Recuerdo haber ido una vez, estaba en un trabajo y una mujer campesina con niño de menos de un año y estaba muriendo porque el niño estaba enfermo y no tenía plata. Ella decía, no tengo plata para pagar una consulta. Y yo le decía, pero es que con un hijo de menos de un año la tienen que atender usted donde llegue. Ella no tenía conciencia de los derechos, ¿verdad? Ese espacio de hacer conciencia de los derechos de las mujeres, de los estudiantes, de los jóvenes, ¿verdad? Conciencia del derecho y de la exigibilidad del derecho. Por otra parte, y una parte muy importante, que eso es de tratamiento específico en algún momento dado, es el tema del diálogo. El diálogo como propuesta pedagógica. Oigan, el diálogo como propuesta pedagógica de las bibliotecas. En eso, la posición inicial en educación popular... Ya voy a acabar. Yo pensé que me estaban mirando. El diálogo, pues obviamente es campo de la filosofía, y que de Platón y de los clásicos y todo eso, pero en términos educativos nos llega por vía de Freire, que fue el que iniciador de la educación popular y tal. Y él plantea como propuesta pedagógica de la educación el diálogo. Yo digo, es la propuesta fundamental de las bibliotecas. Es el diálogo, es la parte pedagógica, ¿verdad? La pedagogía es la que hace posible los ideales de educación y de transformación que yo tengo. Es la pedagogía, la que me dice cómo hacerlo. O sea que el objetivo se vuelve realidad en lo pedagógico.
el diálogo parte primero del reconocimiento al otro, ¿no? Puede ser inferior a mí, yo puedo estar con un niño, ¿verdad? Y él merece respeto, ¿verdad? Y valoración por lo que es. El diálogo, el otro es un interlocutor válido para mí, así es el del preescolar. Es interlocutor válido para mí. Yo puedo hablar con el niño y respetar lo que él sabe, lo que él quiere saber, sus gustos y demás. Por otra parte, el diálogo es diferente a la conversación, en este caso. La conversación es gratuita. Goza de la gratuidad. Yo converso con quien me da la gana sobre lo que me da la gana, ¿verdad? Es gratuito. Y tiene un valor emocional, afectivo, muy grande, ¿verdad? Y en la conversación hay aprendizajes. Yo me acuerdo yo iba en una buseta allá en Bogotá, iban dos mujeres hablando, yo no estaba con ellas, ¿sí? Iban hablando y hablaban de... ellas hablaban, y yo decía, mira, en estos espacios iban hablando, que tenía, una decía, no, mi hijo duró no sé cuántos meses estudiando, no dormía, no sé cuántas cosas, yo estaba angustiadísima. Entonces me dieron una receta que era 5 cogollos de una planta, ¿cómo se llama? Cayena, con aceite, un aceite, yo no sé qué más. Usted le unta todo el cuerpo y lo envuelve y que se duerme. Y él duerme sin parar 3 días enteros. Y ahí se recupera. Todas esas cosas que uno aprende y que le unte, cuando vaya a hacer la receta le ponga tal, y que la novela no sé cuánto, y que el fulano es tal, y que tal. Todo lo que uno aprende sin intención, ¿cómo te digo? Que no ha sido intencional para enseñar, ¿verdad? No ha sido intencional. Y entonces, porque es que el espacio de la relación comunitaria es el espacio de lo que llamamos el diálogo de saberes, ¿no? Que son distintos. Cuando ustedes están en la biblioteca, hay personas que han aprendido de distinta manera, ¿no? Claro. Yo recuerdo a una señora, no, estaba yo en un evento, como era muy distante, eran 4 casi la semana, faltando día y medio para yo terminar, me da una gripa yo pensé que no me podía parar. Y la que estaba al frente me dijo, no, aquí las mujeres, como han estado en una tragedia tan terrible, se les inundó, se murieron no sé cuántas, vinieron y les enseñaron un masaje. Y ellas son ahora especialistas en ese masaje. Vinieron de Francia, no sé qué, y están especialistas en eso. Y yo les dije, ¿y ellas cómo aprenden? ¿Y tienen algún instructivo? Dijo, no, lo aprendieron haciendo, mejor dicho, por el ejemplo. Entonces alguien les enseña, mire, esto se hace así, esto se hace así, y aprendieron. Y yo les decía, y mira, la forma distinta de aprender, ellos no tenían un instructivo, ¿no? Ellos no tenían un instructivo para decir, primero esto, primero, no, es con el ejemplo. Hay procesos de producción de saber que no se dan como se dan en la escuela, ¿verdad? No se necesita un instructivo para aprender muchas cosas. Porque uno, claro, como viene de la academia, el instructivo, ¿dónde está? No. Hay un ejemplo que es fabuloso, lo trae un alfabetizador brasileño. Dice que una señora compró un elemento para la cocina, ¿no? Compró esto, entonces allá se lo dieron con el instructivo para que lo armara, ¿no? Una caja con las piezas y el instructivo para que lo arme usted en su casa. Ella llegó a la casa, desempacó y empezó a armarlo. Y bueno, no le da por ningún lado. Dijo, no, me va a tocar devolverlo, o sea, ahí falta una pieza. Ahí falta porque no cabe, no se cuadra por ningún lado. Como decepcionada se fue. Y se quedó la empleada del servicio. Cuando la señora volvió, después de 2 horas, encontró el aparato armado. Y le preguntó a la muchacha, le dijo, ¿y usted qué hizo con eso? La muchacha era analfabeta. Le dijo, ¿usted qué hizo?
Dijo, no, mi señora, es que cuando uno no ha ido a la escuela, le toca poner a funcionar la cabeza. Contundente frente a la escuela. Es contundente frente a la escuela. Bueno, entonces, les decía que el diálogo es muy importante, pero amerita un espacio especial. Es decir, una cosa es la conversación y el diálogo tiene que guardar la calidez de la conversación, ¿no? Ser espontáneo, ser amable, todo este tipo de cosas. Pero tiene que también, cuando es educativo, tiene que ser planeado. Tiene que ser planeado. Yo tengo que preparar el diálogo, ¿verdad? Sobre un tema específico. Sobre todo se hace sobre temas que consideramos especiales. Digamos que por la cuestión electoral, el tema de la democracia puede de pronto salir para los mayores, ¿no? ¿Qué es eso de la democracia? Hay que planearlo, ¿no? Y esa planeación tiene que ver fundamentalmente con quién vamos a trabajar, qué saberes previos hay ahí o experiencias previas hay ahí frente a la democracia, para yo valerme de todo eso, ¿no? Entonces, conocer lo que saben los otros frente al tema que yo voy a manejar, hacer una preparación específica para ellos. Yo puedo ser especialista en democracia y ser profesor en la universidad, pero si yo voy a hablar con las madres comunitarias de un barrio, yo tengo que preparar el tema para ellas, así yo sea lo máximo, ¿no? Es para ellas. Entonces, el tema hay que prepararlo en relación con la población con la cual voy a trabajar. Lo otro es, pensando en la gente, yo hago un diseño previo, es decir, yo hago esto, yo hago lo otro, con la intención de desbaratar la planeación, es decir, con la posibilidad de desbaratarla. Pero yo no puedo desbaratar lo que no he preparado, ¿verdad? Si no lo he preparado, ¿qué voy a hacer? No, es porque lo preparé tan bien que tengo todo el derecho a desbaratar. Todo el derecho. Si la cosa no funciona, y a mí me ha tocado en más de una ocasión. Alguna vez llegaron, no, es que queremos que no sé cuánto, y yo seguramente no entendí. Cuando llego yo y me doy cuenta de que no era lo que yo tenía preparado. Cambia, hermano, menos mal que ellos ya se defiende más o menos con lo que tiene. Bueno, entonces, el asunto de hacer una preparación, un diseño previo, dispuesto a ser cambiado en la medida en que las circunstancias así lo ameriten, ¿verdad? Y en ese diseño también tener en cuenta, se hace a partir de la mentalidad, del tema y de los objetivos del trabajo. Porque toda metodología es una construcción, toda. Uno puede tener el tema de la democracia, pero el cómo hacerlo es una construcción que uno hace. La metodología siempre es una construcción entre las características de las personas, el tema que se va a tratar y los objetivos del trabajo, ¿verdad? Siempre, y no habrá ustedes van a dos partes y no podrán hacer la cosa igual, porque las personas no son las mismas, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar abierto a esas posibilidades. Y lo último es que en investigación, una cosa muy importante en nuestro trabajo son la posibilidad de entrar en yo no digo quizás hacerlo, pero sí en un ambiente de investigación. Es decir, aquellas preguntas que surgen en la biblioteca, volverlos temas de problematizarla. Así que decía Freire, ¿no? Cuando él denuncia la opresión y la liberación, él decía, hay que buscar siempre el asunto de que nuestros problemas se vuelvan objeto de reflexión. Entonces, propusimos una actividad y la gente no participó. Entonces yo tengo que decir, ¿por qué no participó? La pregunta de ¿por qué? ¿Por qué la gente no vino? Si teníamos todo preparado y la cosa no funcionó. Volver objeto de indagación y de pregunta los problemas que se nos están presentando. Si tenemos posibilidad de hacer un proyecto para mandarlo a Colciencias, a no sé dónde, o aquí a la Biblioteca Nacional, le mandamos aquí a ver si nos ayuda, ¿verdad? Para hacer una investigación. Pero si no, por lo menos en nuestro trabajo con los compañeros, a veces es uno mismo el que dice, esto no funcionó, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo empiezo a indagar, a preguntarle a las personas, a ver el diseño, a ver qué fue lo que nos pasó. Volver objeto de investigación nuestro trabajo. Qué pena con ustedes, yo me he extendido muchísimo, les agradezco. No. Muchas gracias. Eso sí, las culpas de quienes dijeron que yo viniera, eso sí.
Culpable. ¿Abrimos un espacio de preguntas, maestra? Bueno, sí, claro. Listo. Bueno. Ya sabemos por qué votaron. Por qué votaron por la maestra. Ay, gracias. Gracias. Con la maestra, yo le contaba que hace poco, esta semana, nos encontramos en el Foro Educativo Nacional y eso es importante también que lo pensemos como red, en este fortalecimiento de nuestra red, y es porque el nuevo Plan Decenal de Educación tiene una mirada muy importante sobre los saberes y el aprendizaje en espacios desescolarizados y el aprendizaje hacia la vida o a lo largo de la vida o poco, ¿no? Porque a veces pensamos que la educación solo es hasta 11 y qué pasa con el resto de gente. Entonces la maestra me decía, es que los adultos mayores no nos educamos o qué vamos a aprender. Pero un poco también, maestra, es también en algún momento poder hablar también como red de bibliotecas comunitarias populares itinerantes podemos fortalecernos con estas nuevas políticas que vienen, como el Plan Decenal de Educación, que los invito también a que lo revisemos y que seamos nosotros desde la red y desde nuestros espacios culturales los que podamos también propiciar el conocimiento de este Plan Decenal, porque es una base para nosotros fortalecernos desde allí. Es bien importante de ahí. Entonces, por ahí también una pregunta, maestra, para que la tenga por ahí. Y por acá nos pasan aquí que yo sé que está la gente motivada. A mí me dieron poquitas preguntas y concisas, pero entonces ahí pelean con la gente de ahí. Hombre, Lolita, hoy te voy a decir Lolita, claro. Te voy a tutear. No tengo una pregunta, tengo unas palabras que te escribí. Lolita, Lolita, me tienes al borde de las lagrimitas. ¿Cómo anoche te tuve tan cerquita y no alcancé a dimensionar la grandeza que guardas en tu cajita? Inmenso, inmenso su enseñanza en el día de hoy. La verdad que me tiene al borde de las lágrimas porque me trajo, cuando habló de los presos, cuando habló de los libros, de la transformación, yo estoy aquí porque los libros me transformaron. Sí, un libro me transformó. El nietecito necesitaba, mi nietecito que me dieron en custodia, porque su papá, que es mi hijo, se fue a las drogas. Y entonces, cuando me dijeron, yo 20 años de madre comunitaria, y me dijeron, el niño tiene 1 año, puede verse afectado porque su mamá también es consumidora, pero usted le puede transformar la vida a ese niño. Y mi experiencia como madre comunitaria enseguida brotó y me dijo libros y juguetes, y busqué libros y juguetes. Y llegaron a mi casa tantos libros que la que me lo dio me dijo, para tus nietos y para tu comunidad. Y con la comunidad encontré historias que me levantaron. Porque si nosotros no salimos, no nos damos cuenta que afuera hay problemas mucho más grandes que los de nosotros, ¿sí? Y que nosotros nos embarcamos. Yo en este momento con mi biblioteca tengo una lucha. Y tengo la pelea más grande casada con el mismo Satanás, porque se la tengo clara y le digo, por cada día que tú le has robado a mi hijo, yo te voy a luchar un joven o un niño. Y eso es lo que estoy haciendo en mi biblioteca. Y esta es la mejor lectura en voz alta que yo he tenido. Y gracias Biblioteca Nacional, gracias Ministerio de Cultura por hacerme los reconocimientos que me ha hecho y por permitirme estar aquí y vivir estos momentos. Y gracias a cada uno de ustedes, no por trabajar con las uñas, porque las uñas no nos alcanzan, sino por trabajar con sus corazones. Por eso están aquí, porque tanto ustedes como la Biblioteca Nacional son unos berracos, como le dije yo a Daniela. Tenernos aquí, vivir esa aventura tan espectacular que vivimos ayer de si nos quedamos, nos venimos, nos bajamos, nos subimos al avión, o sea, pero estamos aquí, llegaron en la madrugada, están llegando ahorita, pero estamos. ¿Y por qué estamos? Porque queremos vivir esta experiencia, Te amo, Lolita, te amo y que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo. Y yo te admiro. Mi admiración profunda. Muy rico. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jason Menco, de Maicao, La Guajira. Cordial saludo. Y yo sentí que la señora Lola me hizo un llamado cuando nombró el paraíso de Borges. El paraíso de Borges se llama mi biblioteca.
Y no solo eso, me hizo 2 llamados porque dijo medio pan y un libro. La segunda biblioteca que creamos comunitaria en Maicao tiene también una parte que dice medio pan y un libro. Se llama Daniel Bracamonte porque es un poeta. Entonces me hizo ese llamado. A veces me preguntan, ¿por qué le colocaste El Paraíso de Borges si Borges es argentino? No, porque es que Borges, yo siempre digo, es que Borges era un cieguito muy lindo que en una entrevista le preguntaron que cómo se imaginaba el cielo, el paraíso. Él dice, yo me imagino el paraíso como una gran biblioteca sin fin. Y eso, cuando yo leí eso me erizó casi como Amparo Grisales. Eso fue hermoso. Y dije, ese va a ser el nombre que va a llevar a mi biblioteca. Y me dio pena un libro, ojalá y se lo lean los que no se lo han leído. Ese texto es maravilloso. Cuando en la inauguración de la biblioteca de García Lorca, ese texto es maravilloso. Habla de un preso creo que Rimbau, no sé, que lo tenían preso y él solo pedía libros. Tráigame libros porque con libros que yo puedo seguir sobreviviendo. Así que muchas gracias por el llamado, para que todos conozcan mi biblioteca, y la invitación es a leer mucho. El primer libro que yo me leí fue el Nuevo Testamento porque no tenía en esa época, no tenía libro, ni un solo libro. El segundo fue uno de 8º grado de matemáticas, porque mi hermana ya estudiaba en el bachillerato y esa era la oportunidad que tenía de leer. Y de ahí comencé la aventura de leer y nunca he parado, nunca. Ya he perdido la cuenta de cuántos libros he leído. Muchas gracias a todos, esa es la invitación. Van a quedar personas sin el esfuerzo de preguntar. Yo soy moderando, pero le voy a dar la palabra. Es más de testimonio, eso está bien. ¿Qué 3 palabras? No hay problemas. Listo, 3 palabras. Mi nombre es Tatiana Fernández, de la Biblioteca Ambulante El Trébol, en Bogotá. Yo quería pedirle a la profe Lola, sobre todo porque creo que quedamos en ese espacio del cierre, si podíamos quizás ampliar un poco sobre la sistematización. Como que llegamos al punto de que hay que reflexionar, investigar sobre la biblioteca, y creo que uno de los aprendizajes que nosotros hemos tenido los últimos años tiene que ver con esa disputa de la producción del conocimiento, y eso en la idea de que nuestro conocimiento también es muy valioso en el sentido de que se tiene que recoger y multiplicar en cualquiera de los formatos que sea. Entonces, sí nos ayuda a ampliar un poquito esta idea de la sistematización como parte de este ejercicio de educación popular. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de una vez. Gracias. Pues por acá, ya me robé la palabra por aquí. No, pues yo también le voy a decir Lolita, con todo el respeto. Lolita. Porque es que, y gracias a todas las personas que están aquí, de verdad, porque yo pues en lo personal siento que estoy cumpliendo un sueño de estar acá, de conocer a Lola, pues justo cuando entré a la universidad por primera vez hace ya como 15, 20 años, no me acuerdo, llegué y allá Tatiana, que me antecedió, no me deja mentir, estábamos en la Red Agropecuaria de Educación Popular, ¿no? En esas épocas, y nuestro grupo de estudios se llamaba Lola Sendales. Para mí Lola, pues eso fue el paso pues de la infancia a la juventud, prácticamente de la adolescencia que llaman. Bueno, eso es solo el contexto y de verdad qué emocionante tenerte por aquí, conocerte de primera mano. Y es que lo traigo un poco a colación porque quiero preguntar, en medio de esta heterogeneidad de la que iniciaste hablando, y de este diálogo que creo que en la misma exposición se dijo, un diálogo que tiene que llegar a tocar la cuestión ética, ¿quién más habla? El ser humano habla en su heterogeneidad, pero cuando yo me pregunto por la heterogeneidad y la diversidad, lo primero que llega a mi mente es precisamente la naturaleza, también, ¿cierto?, toda la relación que tenemos con la tierra. Y entonces, pues la pregunta es esa, Lolita. Lolita, ¿las plantas, los animales hablan, hacen parte de este diálogo ético y de construcción? Claro. Sí, la parte uno es la sistematización y otro la parte ética y la naturaleza. Bueno, ¿alguna más? ¿No?
Destaca la pregunta. Elber Ruiz de Integrando Huellas, itinerante, una VIR. Primero agradecerte, tus palabras me llenaron emocionalmente fuerte, un tema de salud personal, entonces fue una desconexión a muchos procesos, entonces te agradezco. Me surge una duda, yo pedagogo no soy, digamos que mi línea es muy diferente a la pedagogía, pero en el marco ya desde el 2009 que está la Biblia, ha tocado ser pedagogo, es básicamente en el marco del ejercicio. Yo quisiera preguntarte una cosa, o sea, para ti la pedagogía se te resume en qué? Creo que no es un diploma, sino más en el ejercicio, pero quisiera que de pronto profundizaras sobre el papel que ejercemos algunos de nosotros, desde lo poco mucho que tenemos, que lo brindamos de una forma transparente y trascendental por alguna situación que se nos presentó en la vida, X o Y, pero quisiera ver, tú que sí eres catedrática, para ti, ¿qué es la pedagogía? Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo de Medellín, biblioteca itinerante de Libélula. Estoy de acuerdo con el compañero de La Guajira que ahora nos dijo que nos había tocado toda la fibra en la conversación de Lola. Muy agradecido por esas palabras. Yo creo que todo lo que mencionó es algo que hacemos en las bibliotecas populares porque nos movemos de acuerdo a las dinámicas sociales y al trabajo social que hay en las comunidades. Yo quería pues como hacer una pregunta sobre el espacio ético, sobre la dimensión ética, y es que la dimensión ética ha sido pensada más que todo desde el catolicismo y desde una versión pues como muy academicista y cristiana. Entonces se me vienen como a la mente otros términos como solidaridad, como compañerismo, entre otros, de donde se podría pensar la ética desde otra mirada, no epistémica, no desde la epistemología pues del catolicismo, sino desde otra mirada. Entonces, sí señora, entonces me parece que muy bonitas pues las palabras que nos dices y muchas gracias por acompañarnos hoy. Aquí hay un... ¿Estás tú? Ah. Sí, ya. Una máxima, una más, porque... Bueno, mi nombre es Berta y vengo de Puerto Escondido, Córdoba, de la zona costanera del departamento, no solo de Sabana, también es costa. Y nadie antes me había descuadernado tanto en mi rol como líder o lideresa en mi territorio. ¡Wow! Lo dijiste todo. Hay algo que me encantó que dijiste, y es que lo popular no es trabajar con población vulnerable. Y eso de verdad que sí me paró los pelos y fue doble. Porque yo vengo de una población afro, campesina, rural dispersa, y yo no trabajo con gente vulnerable. Yo trabajo con gente fuerte, valiente, que resiste, que vive en un lugar privilegiado, que no somos periferia. Entonces, te quiero hoy agradecer por esas palabras, por todo lo que hoy nos has comunicado y nos has hecho sentir. Y no tengo realmente preguntas, estoy esperando pues las respuestas de todas las preguntas que han hecho, sobre todo desde la pedagogía. Entonces, muchas gracias, Lola, ¿oíste? Gracias. Yo creo que ya, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues vamos a hacer unas respuestas rápidas que sea algunas ameritarían un trabajo especial. Por ejemplo, la pregunta, por ejemplo, la pregunta sobre la sistematización, eso requiere una respuesta muy amplia, ¿no? Pero sí
Desde la educación popular hemos trabajado el tema, dos temas que han surgido justamente de las propuestas que vienen de Freire con la investigación temática que él hacía para la alfabetización, luego la investigación acción participativa de Orlando Falsborda, y luego otras búsquedas de modalidades investigativas consecuentes con los intereses que tenemos. Entonces, la sistematización es una forma de producir conocimiento a partir de la experiencia. Es una modalidad investigativa que busca encontrar las lógicas que subyacen a las prácticas. ¿Qué es lo que hay debajo de? Buscar las lógicas que subyacen a las prácticas y analizar y detenerse en las experiencias desde el punto de vista de los participantes, ¿verdad? Desde el punto de vista de ellos. Uno tiene su punto de vista, obviamente, ¿verdad? Pero tener en cuenta el punto de vista de los participantes, ¿sí? Para desentrañar esas lógicas y construir unos conocimientos con las mismas personas, con las personas que lo trabajan, ¿no? Es decir, es como devolver el derecho que tienen quienes participan, por ejemplo, en una experiencia para reflexionar sobre ella. Porque a veces lo hacen las personas que están, digamos, como al frente, ¿no? Los directivos, las conjuntas de yo no sé qué más cosas, pero los empleados, las personas que están trabajando, que no tienen tanta brillantez, pues a eso ni se les pregunta, o si se les pregunta, pero de ahí no pasa. Entonces, ¿cómo hacer que también el derecho a la producción de conocimiento sea un derecho de las personas que están en nuestros trabajos y que no tienen el desarrollo o las posibilidades de hacerlo? Es reconocer la posibilidad de generar conocimiento con quienes casi no se tienen en cuenta para eso. Y eso tiene una metodología especial. Dos cosas que son importantes. Uno, que yo trabajo eso también por aparte, que es la reconstrucción de la historia de la experiencia, ¿no? Reconstruir la historia, como el itinerario, ¿no? Como la historia, es decir, cuándo empezó, cómo le fundaron, qué fue lo que hicieron, aquí pasó esto, y detenerse en lo que son por los cambios que ha habido, los virajes en la experiencia, como puntos analíticos, ¿no? Es decir, cortaron la financiación, miércoles, ¿y aquí qué pasó? ¿No? Ah, no, entonces aquí hubo un cambio, se cerraron estos proyectos, se abrieron otros, pero aquí llegó el coordinador tal, eso va, ver ese movimiento, ¿así? Y luego encontrar lo que se llaman los núcleos problemáticos, que son aquellos aspectos importantes de la experiencia que hay que profundizar conceptualmente. Entonces, suponiendo, estando con unos jóvenes que atendían a jóvenes víctimas de la violencia, trabajaban con ellos, una de las palabras que salía era la resiliencia, pero no había mucha claridad sobre eso. Entonces vamos a profundizar qué es eso de la resiliencia, a ver qué tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? O el asunto que no había mucha claridad sobre la participación. A ver, veamos a ver qué es la participación, a ver en qué nivel de participación está. Entonces, es un nivel histórico, así como de una visión panorámica de la experiencia, pero un nivel de profundización teórica, conceptual, porque sin eso tampoco hay investigación. Con el solo relato no hay investigación. Es trascender el relato, ¿no? Bueno, eso hay como para dar una punto. Lo otro es la ética. Fíjate que yo recuerdo en una entrevista que le hicieron a este que está ahora de candidato de la Espriella. Le hicieron una entrevista. Y eso de que casualmente, si no fuera por casualidad no lo hubiera oído, le preguntan, no sé por qué cosa, y entonces él dice, es que la ética no tiene que ver nada con el derecho. Él es abogado, le estaban preguntando como abogado. La ética no tiene, una cosa es el derecho y otra cosa es la ética, imagínate. No, yo no podía entender eso, si fuera posible, pero bueno, eso es la posición de ese personaje. Lo otro es que la ética tiene que ver, surge a partir de la posibilidad y la realidad de que estamos entre personas, ¿verdad? Que somos éticos porque estamos con otros, ¿no? Con otros, no estamos solos en el mundo, no estamos solos, y eso nos implica ser éticos. Hay una cosa que
trabaja Orlando Fassborda, que es la subversión ética. Y él dice, mire, el cambio es absolutamente necesario. Es decir, todos estamos, bueno, digo yo, unos estaremos más conscientes que otros, pero se necesita del cambio. Y el cambio tiene que ver con la subversión. Subvertir es cambiar. Es como si yo les digo, mire, ustedes pasen allá y ustedes acá. Entonces, es subvertir el orden en el cual estamos. Pero nos metieron tal miedo a la subversión que cuando dicen subversión uno piensa en gases lacrimógenos, en el ESMAD, en que le sacaron el ojo a no sé quién. Bueno, entonces la subversión, el poder nos metió la idea de que la subversión es mala. Y qué horror la propuesta, mire esa propuesta de los jóvenes, esas cosas tan horribles que pasaron, ¿verdad? Tenían los jóvenes todo el derecho, sin embargo nos meten que la subversión es mala. Y él va a decir, mire, la subversión es un derecho ético de los pueblos, la subversión es un derecho moral y ético, es decir, están las cosas tan mal, tienen una cosa que se llama el orden social, todos están de patas arriba, nada está en función de la gente, sino en función de la ganancia y del poder, que tenemos que cambiar esa relación. Y él dice, ahí viene la subversión ética, ¿verdad? La subversión es un derecho ético, moral y ético. Y otra, tal vez es Molano el que dice, la base, el cimiento de la crítica es la ética. Yo no puedo ser crítico, ¿no? Si no hay una base ética en mi criticidad. Es el respeto al otro, la valoración del otro, ¿verdad? De la otra persona, porque convivimos con otros. Entonces yo creo que esa ética también, y la ciencia, nos ha llevado a entender que nosotros somos solo parte de la naturaleza, solo parte, y no estamos encima ni somos superiores a la naturaleza, ¿no? Somos parte de la naturaleza, haciendo un proyecto con una escuela donde yo voy desde hace mucho tiempo, de vez en cuando, y el proyecto para el año, 2 años llevamos en eso, el proyecto educativo construido con los mismos maestros, una escuela oficial primaria, es nuestra escuela, un territorio de paz para la vida, y con la naturaleza porque somos naturaleza. Y el trabajo de este año fue toda la recuperación de la ribera de un río, ¿verdad? La recuperación, lo que afectaba a la vivienda, al círculo pues de los padres de familia, de la comunidad, pero todo fue hacia se implicó al alcalde, a todo el mundo, porque queríamos la reforestación, es decir, que había necesidad de reforestar porque de lo contrario, y hacer todo el trabajo sobre el agua, y a notar, es decir, a visorar las consecuencias para el mundo de la falta de agua, que nos va a llevar a guerras, ¿no? Entonces todo eso se hizo porque somos naturaleza, la conciencia de que somos naturaleza, ¿no? Somos parte de la naturaleza solamente, no somos ni superiores y somos, como se decía antes, que somos los, ¿cómo era que se llamaba? Que estamos por encima de la pirámide de la... No, al lado de la planta, al lado de las piedras, al lado de todos somos parte de la naturaleza y merecen también todo nuestro respeto y valoración, nuestro cariño además. Lo otro es el asunto de la pedagogía. La pedagogía es el saber hacer de los educadores. Es un saber teórico práctico. Puede haber escuelas, que la escuela nueva, que Montessori, que bueno, escuelas, autores, pero es fundamentalmente el saber hacer. Y para el bibliotecario, la pedagogía del bibliotecario, decir que del boticario, del bibliotecario es el saber hacer, el saber trabajar en la biblioteca. Es un saber teórico de la lectura, de la escritura, del libro, de todo este tipo de cosas, pero es un saber hacer, es decir, ¿cómo trabajan ustedes en la biblioteca? ¿Verdad? ¿Cómo trabajan? Ese saber hacer, ese saber recibir a la gente, ese saber, porque ustedes son mediadores. Entonces el mediador es el que da el sentido. Además, un mediador que no lea, imagínense, somos los primeros que tenemos que leer para saber orientar. Mire, este libro está estupendo, mire que aquí dice no sé qué cosa, ¿verdad? Ah, no, mire, aquí llegó este libro, ¿por qué no? Mire a ver si usted lo puede leer, porque aquí dice, pero somos orientadores, ¿verdad? Somos la mediación entre el libro, el saber, el placer. Bueno, entonces, podríamos también, a partir de cómo trabajan ustedes, escribir cuál es la pedagogía del trabajo en la biblioteca, ¿verdad?
¿Cuál es la pedagogía? Es decir, ¿cómo trabajamos en las bibliotecas? ¿Cómo trabajamos? La pedagogía tiene que ver entre el ideal transformador que tengo de una sociedad distinta de todo este discurso y la posibilidad de hacerlo. En la escuela eso se llama didáctica. En donde no trabajamos en la escuela lo llamamos metodología, es decir, cómo trabajar con la gente. Bueno, lo otro era lo de la qué. La ética también, una ética, salvar la ética de la religión, ¿verdad? ¿Sí? Y de tener una ética ciudadana, es decir, como ciudadanos tenemos una relación, una responsabilidad como ciudadanos y una responsabilidad como personas. Donde no hay una persona no puede haber una bibliotecaria o un bibliotecario. Primero somos personas y sobre esa persona es que hay ese educador, ¿verdad? Ese pedagogo, ese bibliotecario. Pero es porque antes hay una persona, sobre esa base es que se construye, sobre la construye de una persona, con sus valores, con sus sinsabores. Bueno. Y lo otro era lo de, no recuerdo cuál. Somos parte de la naturaleza. Y había otra pregunta que era la última. ¿Los qué? ¿Los qué? La última, ¿cuál fue? Es que no me acuerdo cuál fue la última. Por los pobres y la ética. Bueno, hay una cuestión en educación popular que es una propuesta, y desde lo popular es una propuesta, desde los intereses de los sectores populares. Mira que hoy estoy hablando de intereses, no de situación. Desde los intereses de los sectores populares para la transformación de la persona y de la realidad en su conjunto. Es desde los intereses que son intereses de cambio, de transformación, de bienestar. Entonces, desde esos intereses tenemos una concepción distinta de biblioteca, por ejemplo. Nosotros no somos una biblioteca solo para prestar libros, eso que lo hagan los técnicos, ¿verdad? Allá hay un saber técnico y eso lo tienen que saber, pero nosotros somos más que eso. Dice Maturana, pero no el futbolista, sino el pensador. Dice que los seres humanos nos defendemos con dos tipos de saberes. El saber técnico, ¿verdad? Todo lo que manejar hoy un celular, los dispositivos que hay, saber técnico, y un saber, él lo llama la sabiduría, ¿no? El saber ingenieril, llama él, y la sabiduría. La sabiduría es todo ese acopio que vamos teniendo de saber vivir y saber relacionarnos con la demás gente. Eso es lo que va dando la sabiduría. Y dice, en la vida nos defendemos con esos dos saberes. El saber ingenieril, que es el saber técnico, y el saber y la sabiduría que va por vía de la metáfora, de la poesía, del saber relacionarnos con la demás gente, de los afectos, ¿verdad? De esos otros elementos que constituyen, ¿verdad?, la base de la vida. Necesitamos de esos dos saberes, entonces en la biblioteca deben saberse catalogar los libros, deben saberse los contenidos, pero hay otra cosa y es lo relacional, ¿no? Lo afectivo, lo emocional, aquello que nos permite decir la vida es más que todo esto. Bueno, yo creo que ya he sido más que muy rápido.